Hola, buen día, ¿cómo están? Preocupados. Queremos saber, a ver, ¿cómo es esto? A ver, contanos por favor el contenido de este estudio que han hecho ustedes. Sí, por supuesto, nuestro estudio tuvo varias áreas, pero bueno, la que más ha impactado y repercutido en la ciudadanía fue lo relacionado con lo que es salud mental, ¿no? Claro, claro que sí. En primer lugar, lo que nosotros encontramos es que lo que son los síntomas de angustia, ansiedad o cansancio en adultos aumentaron muchísimo en los últimos años y especialmente en el año pasado, alcanzando a una de cada 4 personas, con lo cual, bueno, es un dato que es importante visibilizar. ¿Puede descindirse este resultado del estudio de lo que fue la pandemia o no? Nosotros lo pensamos de la siguiente manera. Obviamente que la pandemia como situación de contexto ha generado mucho malestar, pero no se ha visto como que estos valores hayan aumentado. Lo que quiero decir es que lo que sucede es que se arrastran las consecuencias de la pandemia, ¿no? Estamos Claro. inmersos en un contexto adverso, tanto a nivel internacional como local, ¿no? Que genera mucha inquietud en las personas, es muy complejo a nivel laboral también, con lo cual la pandemia fue un dato, digamos, anecdótico comparado con los problemas de contexto que nos siguen acompañando actualmente en el contexto en el cual la pandemia ya no tiene tanto peso. Me ha sorprendido mucho a mí el estudio de ustedes donde señalan que, primero, el 2022 fue el peor año en términos de salud mental y emocional, pero además con altos niveles de malestar psicológico, infelicidad y aislamiento social. Exactamente, sí. A la par de lo que te mencionaba recién, lo que pueden llegar a ser los síntomas de sentirse cansado, angustiado, triste, también nosotros investigamos sobre el sentimiento de felicidad que tiene que ver con la percepción de cómo las personas se sienten, qué tan felices se sienten, ¿no? Y vemos lo mismo, es decir, estamos con valores altos, la gente se siente infeliz y también, bueno, los grupos que se sienten más infelices son los más vulnerables socioeconómicamente, con lo cual menciono un poco lo que traje cuando les comenté sobre la ansiedad y la depresión como síntomas, que hay un contexto que acompaña que esto se acentúe, porque los grupos más vulnerables socioeconómicos lo sufren más. Y ahí, por ejemplo, ¿qué les dicen, qué les dice el dato duro? No sé, de cada 10 adultos, por no sé cuántos serán los que se encuentran con ese malestar psicológico, ¿no? En función del contexto socioeconómico en el que viven. Respecto al malestar psicológico, el valor del año pasado, que como vos mencionabas fue el más alto desde el año 2010, que nosotros estudiamos estas áreas de manera ininterrumpida, con lo cual tenemos esa posibilidad de comparar y ver qué sucedió en el tiempo. Claro. El año pasado fue de 25%, 5,4, un poquito más, con lo cual sería una de cada 4 personas adultas de zonas urbanas de Argentina que tienen este tipo de síntomas. Claro. Es bravo, ¿no? Porque se trata de una situación que, de acuerdo a ustedes, se viene profundizando, se ha mesetado. Digo, ¿qué leen ustedes en todos estos datos? Nosotros lo que vemos es que lo que nos sorprendió y lo que hemos estudiado bastante es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué en pandemia no fue el valor más elevado? Claro. Entonces llegamos a la conclusión de que justamente, ¿no? La pandemia era una situación en la cual estábamos aislados y acatábamos normas sociales y sanitarias que nos hacían quedarnos en un mismo lugar. Ahora, con lo que tiene que ver la salida a la nueva normalidad, ya con ninguna restricción y también con dificultades económicas nuevas y laborales, ingresos que son situaciones que se han complicado en los últimos años, luego del peor momento de la pandemia, que fue 2020, podemos ver ese aumento, ¿no? Asociado a un contexto social que no acompaña y la pandemia vuelve a ser como un dato de color, ¿no? Como que Claro. no tiene que estar puesto ahí, ¿no? Porque la pandemia ya pasó. ¿Qué pasa ahora con la salud mental? Claro, Ese es ahora el punto. puede ser que este contexto de un estado de salud mental en su peor momento, mental y emocional, tenga alguna vinculación, no sé si ustedes lo han estudiado, con el crecimiento, por ejemplo, de los discursos del odio, el malestar con la democracia, incluso algo que no debería discutirse siquiera porque estamos 40 años cumpliendo de manera ininterrumpida del sistema democrático. ¿Qué ven ahí ustedes? Nosotros lo que vemos
respecto a las consideraciones sobre la democracia, que sería como la tercera área que estudiamos nosotros, que, como les mencionaba, son datos que tenemos desde el año 2010 en su mayoría. Entonces, lo que vemos es que en los años electorales o próximas elecciones suele aumentar la disconformidad con cómo funciona la democracia. Entonces, nosotros tenemos datos del año pasado actualmente, estamos reportando estos datos, pero ya el año pasado, 2022, ya estábamos próximos a las elecciones de este año. Claro. Entonces también vimos un aumento. Y en ese sentido, la mitad de los argentinos de zonas urbanas están disconformes con cómo funciona la democracia el año pasado. Claro. Sería un poquito más un 50%. Es mucho, y ahí uno empieza a entender por qué a veces lo que la sociedad le reclama a la dirigencia es que hablen de los problemas reales de la sociedad, ¿no? Y que no sea un debate entre el mundo de la política, en donde uno siente que hablan allá arriba, en algún lugar se produce ese debate, mientras a muchos les cuesta llegar a fin de mes. Exacto, y también curiosamente otro tema que estudiamos y que se relaciona con esto es el considerar el voto como factor de cambio, que bueno, también vemos que aumentó el año pasado, es decir que, sería como el no considerar el voto como factor de cambio lo que aumentó el año pasado. Entonces la misma tendencia, ¿no? Cercanos a las elecciones el año pasado la gente consideró que el voto como factor de cambio no es suficiente en mayor proporción que los años anteriores, al estar cerca de las elecciones. Entonces, bueno, son temas que se relacionan. Te hago la última consulta. ¿Han puesto la mirada o la lupa sobre todo en los jóvenes? ¿Qué pasa con todos estos sentimientos en los jóvenes, especialmente porque es uno de los activos más importantes de cualquier sociedad? En realidad nuestro estudio, en este caso, es para personas de más de 18 años. En el informe sí hay comparaciones sobre la edad, pero la realidad es que respecto al malestar o a la infelicidad, todo lo que tiene que ver con salud mental y bienestar de la población, no hay grandes diferencias en los grupos de edad. Lo que quiero decir es que al estar asociado al contexto es una característica transversal a todos los grupos y las diferencias no son muy grandes, porque uno tendría a pensar, bueno, y las personas mayores, claro, o los grupos más jóvenes, digamos, no, es transversal a todos los grupos casi por igual en las tendencias. Eso es muy curioso también. Bien, interesante sería que a este documento le llegue al mundo de la política también, ¿no? Porque ahí hay mucho para decir, sin duda alguna, y para leer y analizar. Carolina, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. No, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con la licenciada en Psicología Carolina Garófalo, investigadora de la Universidad Católica